Los Anunnaki enterrados hace más de 12.000 años. En 2008, la Agencia de Noticias de la República Islámica publicó fotos de una momia, pero esta no era una momia común. Esta momia podría cambiar la historia. Unos trabajadores de carretera hallaron un cementerio que data de la Edad del Hierro. El Departamento de Patrimonio Cultural de Sanand Dash excavó alrededor de 20 tumbas. Actividades bastante comunes cuando se encontraron algo tan extraño que es difícil de creer. Según los informes, descubrieron una tumba por accidente, pero no era una tumba común. Dentro se encontraba el cuerpo perfectamente conservado de un rey Anunnaki. Las imágenes e incluso los videos del supuesto Anunnaki son un poco difíciles de encontrar. El ser parece humano, aunque su piel, tal vez porque ha estado muerto durante mucho tiempo, es de un color azul negruzco. Fue encontrado con una corona de plata, adornado con joyas y acostado junto a una caja con tesoros. Fue encontrado en un cementerio que data del siglo VIII a.C., aunque algunos informes afirman que este cuerpo tiene hasta 12.000 años de antigüedad, pero lo que sucedió después es un misterio. Hay muy poca información sobre este descubrimiento, lo que hace que la mayoría de los investigadores piensen que el descubrimiento nunca ocurrió en absoluto y que fue solo un engaño. Otros creen que es finalmente la prueba que han estado esperando, que nos muestra de dónde venimos. Los secretos ocultos de esta antigua tumba con este antiguo rey mítico finalmente nos dirán quiénes somos. Pero los poderes globales nos lo están escondiendo para ocultar la verdad. Existen dos teorías muy diferentes sobre quiénes eran los Anunnaki para los antiguos mesopotámicos. Algunos estudiosos piensan que los Anunnakis eran dioses adorados en la antigua Sumeria. Los Anunnaki eran el panteón sumerio de dioses y parte de su mitología era que descendieron de los cielos para vivir en la tierra. La versión más de ciencia ficción es que eran invasores extraterrestres que viajaron a la Tierra desde el planeta Nibiru. La verdad podría estar en algún punto intermedio. Los sumerios veneraban a los Anunnaki, pues creían que eran seres celestiales que controlaban el destino de su civilización. Aunque no está claro cuándo se rindió culto a los dioses Anunnaki por primera vez, lo más probable es que fuera alrededor del año 4500 a.C. Los sumerios creían que los dioses les habían dado el consentimiento para inventar la agricultura, la ciencia y expandir su civilización. Pensaban que los Anunnaki eran descendientes de un ser supremo llamado An, que era tan poderoso que podía controlar también el destino de los demás dioses. Pero, ¿eran realmente estos seres de las estrellas? Hace poco que la gente empezó a hablar del planeta Nibiru, a llamar extraterrestres a los Anunnaki y a apoyar la idea de que los humanos habían sido diseñados genéticamente por los Anunnaki para ser sus esclavos y extraer oro. Este misterioso descubrimiento del antiguo rey ha suscitado más preguntas que respuestas. ¿Realmente ocurrió este descubrimiento? El cuerpo descubierto en una tumba en Irak era el cadáver incorruptible de uno de estos invasores cósmicos. Cuéntame lo que piensas en los comentarios, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Nos sentimos muy honrados de ser parte de tu rutina diaria. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte para unirte a la familia de Lo Puedes Creer. Biblioteca Secreta de las Brujas Nazis, parte 1. Sé que sabes que los nazis estaban obsesionados con el poder, pero ¿y si te dijera que estaban obsesionados con un tipo diferente de poder? El poder mágico. En 2016 el mundo quedó atónito con el descubrimiento de una colección de 13.000 libros de brujería, paganismo y magia negra, meticulosamente reunidos por nada menos que Heinrich Himmler y su SS nazi. Ocultos a simple vista, estos oscuros tomos representan un capítulo escalofriante de la historia. Este descubrimiento llamó la atención del mundo. Es difícil imaginar una biblioteca de conocimiento esotérico de esta escala. No es algo que aparezca a menudo, especialmente si se esconde dentro de la Biblioteca Nacional de una importante nación europea. Esto es lo que decían los informes en 2016. La Biblioteca Nacional de Praga había sido utilizada por Heinrich Himmler para almacenar textos sospechosos. Los soldados de la Alemania nazi reunieron todos los grimorios, libros de hechizos, textos rituales, pergaminos de invocación, todo lo que fuera remotamente mágico y lo escondieron en Praga. Luego fue olvidado.
En el caos que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, todos olvidaron que la biblioteca estaba allí. Los pergaminos oscuros y los léxicos demoníacos fueron enterrados bajo los miles de otros libros de la biblioteca. Los detalles que rodean la búsqueda de textos mágicos de Himmler están bien documentados. En 1935, antes de que comenzara la guerra, estableció una unidad especial conocida como H Sonderkommando. La H supuestamente significaba Hexe, que es la palabra alemana para bruja. Esta unidad especial era parte del plan general que tenían los nazis para aprender todo lo que pudieran sobre lo oculto. Los nazis estaban convencidos de que si tan solo pudieran descubrir los secretos olvidados de los antiguos, tendrían más posibilidades de ganar la guerra. Querían encontrar artefactos de poder y aprender la verdad de la civilización humana. Los nazis estaban convencidos de que la magia era la respuesta. Las tropas de la SS saquearon más de 260 bibliotecas en toda Europa, acumulando una enorme colección de libros que rápidamente fue apodada la Biblioteca de las Brujas. Se dice que 6.000 de los 13.000 libros en total fueron confiscados a la Orden Noruega de Masones de Oslo. Los masones habían estado reuniendo su propia colección de grimorios ocultistas durante años, por lo que los nazis se sirvieron felizmente de ella. Las cosas ni siquiera han comenzado a ponerse raras todavía. Sigue mirando para aprender sobre las oscuras profundidades del ocultismo nazi. Esta cultura era más antigua y más avanzada que la de los sumerios. Después de 500 años, los arqueólogos de Ucrania entraron en una cueva y encontraron algunos artefactos muy extraños, pruebas de ceremonias y rituales olvidados que se habían perdido en el tiempo. Los investigadores del Museo de Historia Local de Borchevsky, en Ucrania, descendieron a la cueva de Verteva con cinceles y pinceles listos para excavar. Esta cueva es asombrosa porque ha sido el hogar de antepasados humanos durante los últimos 50.000 años. Sus paredes se han utilizado como un lienzo de arte gigante durante la misma cantidad de tiempo. La gente se ha escondido en la cueva para protegerse de la violencia y ha vivido en ella como refugio del medio ambiente. Ahora los arqueólogos han encontrado lo que creen que son santuarios, lugares de culto en sombras donde los miembros de la enigmática cultura Tripilian alababan a entidades extrañas. Se sabe poco sobre la cultura Tripilian, también llamada cultura Cucuteni Tripilia. Aparte de que eran humanos neolíticos altamente desarrollados, dejaron su huella en el mundo hace 7.500 años y desaparecieron poco más de 2.000 años después. Vivieron en el sudeste de Europa, en Moldavia, Ucrania y Rumania. A continuación se muestran algunos aspectos destacados de su civilización que no querrás perderte. Inventaron el torno de alfarero antes que los mesopotámicos, diseñaron baños públicos antes que los romanos, también construyeron los asentamientos más grandes de Europa durante la Edad de Piedra. Sus ciudades eran grandes, tal vez incluso más grandes que la ciudad en la que vives ahora. Cuando realmente comenzaron a alcanzar su máximo apogeo, la cultura Tripilian tenía megaciudades donde vivían hasta 46.000 personas. Eran enormes en comparación con cualquier otro lugar del mundo antiguo. Algunos arqueólogos creen que esta cultura europea era más avanzada que cualquier otra del planeta. Sus megaciudades pueden haber sido más grandes que las ciudades de los mesopotámicos, a quienes supuestamente les habían enseñado todo lo que sabían de los Anunnaki. Solo que, si la datación arqueológica es correcta, la cultura Tripilian sabía más que los mesopotámicos y ellos lo supieron primero. A estas alturas ya puedes ver por qué la cultura Tripilian es un misterio, pero las cosas se ponen aún más raras. Esa podría convertirse en mi frase de moda si la digo más a menudo. El aspecto más extraño de la cultura era que periódicamente destruían sus propias ciudades a propósito. Sus ciudades no estaban diseñadas para vivir eternamente. Tenían una vida media de unos 60 a 80 años. Después de una generación, toda la ciudad era quemada hasta los cimientos y reconstruida, ya sea en un nuevo lugar o sobre los restos quemados. Sería como si una vez cada siglo alguien quemara la ciudad de Nueva York, todas las cosas que hay en ella y luego todos reconstruyeran la ciudad desde cero. Los científicos nunca han podido averiguar por qué esta cultura practicaba una destrucción tan innecesaria. En la megaciudad de Poduri, en Rumania, los arqueólogos identificaron 13 niveles de construcción superpuestos. La ciudad fue incendiada y reconstruida 13 veces, y no por guerras ni violencia. Lo hicieron aparentemente
por diversión. Volvamos a la cueva ucraniana. Como ya he dicho, se sabe poco sobre la cultura en sí. Nadie sabe en qué creían, cuáles eran sus tradiciones o los nombres de sus dioses. Pero en esta cueva oscura los arqueólogos han encontrado algunas pistas. El equipo ucraniano descubrió una colección de figurillas femeninas. Las figurillas de arcilla estaban colocadas dentro de un gran tarro de arcilla para almacenar objetos, con el tarro metido en un nicho en la pared de una cueva. El nicho era tan pequeño que solo cabía la mano en él. Las figurillas femeninas estaban protegidas por los colmillos cercenados de un jabalí. Los expertos que saben un par de cosas sobre rituales están convencidos de que esto es evidencia de un ritual tripilia. Podía haber tenido algo que ver con la agricultura o la cría de animales. El jabalí puede haber sido su dios. Es fácil adivinar, pero los científicos no saben realmente las respuestas. ¿Qué opinas? Por fin encontraron a Amelia Earhart. Un misterio de los últimos 87 años puede haberse resuelto. Un grupo de exploradores cree haber encontrado el avión perdido de Amelia Earhart en el fondo del Océano Pacífico. Esta es una gran noticia, una noticia gigantesca. La gente ha estado tratando de averiguar qué le pasó a Amelia Earhart desde que desapareció en 1937, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Tony Romero, un director ejecutivo de Deep Sea Vision, la llamó la persona desaparecida favorita de Estados Unidos. Tony es el hombre detrás del descubrimiento. Él y su equipo utilizaron toda la tecnología a su disposición para rastrearla. No han visto el avión en sí, solo una mancha amarilla brillante en un sonar que se parece sospechosamente a un avión. Para encontrar a Amelia, el equipo comenzó examinando su trayectoria de vuelo, su altitud y las condiciones de vuelo del día en que desapareció. Observaron estas 6 llamadas de radio diferentes que Amelia había hecho durante su vuelo, juntaron todas esas pistas y comenzaron a escanear el océano. Amelia Earhart fue una de las mayores heroínas estadounidenses del siglo XX. Amelia era una piloto fantástica antes de desaparecer. Batía récords donde quiera que iba. Uno de sus mayores logros fue convertirse en la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico en 1932. En 1937 se embarcó en un viaje con el que la mayoría de nosotros solo podríamos soñar. Iba a circunnavegar el mundo, pero no resultó como Amelia había planeado. Durante su vuelo desde Papúa Nueva Guinea a la isla de Howland en el Pacífico Central, desapareció con Fred Noonan. Amelia Earhart, su navegante Fred Noonan y el Lockheed Electra en el que volaban llevaban desaparecidos casi 100 años. A lo largo de las últimas décadas, las teorías conspirativas se han disparado intentando encontrar una explicación. Una de las teorías más disparatadas que puede que hayas oído es que Amelia fue devorada por cangrejos. Algunas personas han sugerido que Amelia se estrelló en una isla desierta y sufrió heridas terribles. La isla estaba invadida por cangrejos de los cocoteros que se comieron a Amelia viva o saquearon sus restos y arrastraron sus huesos al mar. De cualquier manera, qué terrible forma de morir para una mujer tan heroica. Otros creen que puede haber sido secuestrada por extraterrestres junto con Fred Noonan. Eso sería menos terrible que convertirse en un festín para crustáceos. Algunos sospechan que fue capturada por fuerzas militares japonesas y eliminada. Otros creen que fingió su propia desaparición para comenzar una nueva vida con una nueva identidad. Ahora parece que el peor escenario posible podría ser cierto. Amelia se estrelló en el océano y murió cuando se quedó sin combustible. El equipo de Deep Sea Vision pasó 3 meses peinando el fondo del océano utilizando la embarcación sumergible más avanzada que pudieron conseguir. Después de mucho trabajo duro, la embarcación capturó la pelusa amarilla brillante con forma de avión en su sonar. La pelusa se encuentra a más de 4.572 metros debajo de la superficie. Esta es una profundidad a la que nadie va a sumergirse. Puede ser demasiado profunda para recuperarse alguna vez. Para ponerlo en comparación, los restos del Titanic están a 3.810 metros de profundidad. Tony Romero dijo que la mancha con forma de avión es similar al tamaño y forma del Lockheed Electra en el que se hundió Amelia. Tony incluso señaló los estabilizadores verticales de la parte posterior, que según él, se pueden ver en la imagen del sonar. Pero no todos están convencidos. La experta en aviación Dorothy Cochrane dijo que el misterio aún no está resuelto. Dorothy dijo que el destino de Amelia no está ni estará confirmado hasta que alguien identifique el objeto con un 100% de certeza, no solo con suposiciones e imágenes de sonar. La Biblioteca Secreta de las Brujas Nazis, parte 2.
Se cree que Heinrich Himmler era un seguidor de la hipótesis del culto a las brujas, ideada por Margaret Murray. La hipótesis afirma que el poder de los antiguos maestros ocultistas y los primeros cristianos ayudaría a los nazis a gobernar el mundo. La hipótesis del culto a las brujas también afirma que durante la Inquisición que se extendió por todo el mundo, apagar la llama de la herejía fue una falsedad. La Inquisición fue lanzada por la Iglesia Católica para reprimir una religión pagana indígena alemana específica llamada Volkisch. La Iglesia también quería deshacerse de todos los que conocían las viejas costumbres, desterrar la magia y evitar que la llamada raza aria volviera a dominar el mundo. El investigador y autor Georg Locke dijo que el culto que seguía a Himmler adoraba al dios cornudo olvidado de los celtas y grecorromanos llamado Fauno. Era una bestia con una forma de cabra que puede haber sido en parte la inspiración detrás del diablo. No todos los investigadores sienten lo mismo sobre Heinrich Himmler y los nazis. Hay muchos expertos que creen que todo lo que se dice sobre el misticismo y la magia es una tontería. Heather Green dijo que la mayoría de los historiadores modernos han desacreditado las teorías de la obsesión nazi con lo sobrenatural. Heather dijo que es debido a las películas de Indiana Jones y los libros de Dan Brown que el Tercer Reich se ha visto envuelto en rumores de brujería y ocultismo. Pero, ¿qué pasa con la semana nazi en History Channel? ¿Recuerdas esos días? Independientemente de lo que puedas creer, no se puede negar que los nazis saquearon bienes culturales en toda Europa. Muestra a un soldado estadounidense en 1945 de pie en medio de una montaña de textos antiguos robados por los nazis. La imagen fue tomada en Slorskische Ellingen, en una prueba real de que los nazis estaban reuniendo documentos y manuscritos para sí mismos. No se puede negar. La motivación detrás de esta búsqueda de textos antiguos es un poco más difícil de probar. Algunos historiadores creen que los nazis adquirieron todos estos escritos no porque creyeran en ellos, sino porque pensaban que los libros podían ser peligrosos. Prohibieron todo lo que cuestionara las creencias nazis, incluidos los textos judíos y masónicos. Los libros que se descubrieron en Praga son reales. Sin embargo, ha sido imposible confirmar por qué los nazis los acumularon. Los libros fueron encontrados por investigadores encargados de averiguar de dónde se habían sacado los aproximadamente 13,000 volúmenes y de crear un catálogo digital para el público. Si quieres ver qué tipos de libros esotéricos fueron robados por los nazis, asegúrate de consultar el proyecto Books Discovered Once Again. ¿Esto es realmente un artefacto extraterrestre? Décadas después de su descubrimiento, los científicos siguen intentando comprender los entresijos de una esfera alienígena. Es un objeto que desafía toda explicación y lógica a cada paso, asombrando a los expertos y asustando a todos los demás. Quizás puedas ayudarme a entender el misterio de la esfera de Betz, descubierta en 1974. Quiero saber qué es y por qué está en este planeta. Te contaré la historia y tú me dirás tu opinión en los comentarios a continuación. Terry Matthew Betz era estudiante de medicina en 1974 cuando un incendio arrasó el bosque cerca de su casa en Jacksonville. Cuando el fuego estuvo bajo control y Terry fue a investigar los daños, encontró un orbe muy inusual entre los escombros quemados. No era muy grande, la esfera perfecta, lo suficientemente pequeña como para caber en la palma de la mano. En su superficie había un triángulo, pero no tenía otras marcas que lo identificaran. Terry se llevó el orbe a su casa para contárselo a su familia, quienes dijeron que parecía normal. La pieza esférica de metal era obviamente de un satélite o de algún equipo militar. No había nada de qué preocuparse. Entonces empezaron a pasar cosas extrañas y de repente había algo de qué estresarse. La esfera metálica reaccionó a ciertas notas musicales. El perro de la familia Betz actuó de manera inusual a su alrededor. Cuando colocaron la esfera en el suelo, se movía sola como si estuviera siendo controlada de forma remota. La familia pensó que era lo suficientemente extraño como para contactar a Jacksonville Journal, que envió al fotógrafo Lou Eckner para investigar. Efectivamente, lo que dijo la familia era cierto. El orbe se movía solo. También parecía estar emitiendo un sonido realmente inusual desde adentro, como si hubiera algo allí que rascara las paredes, o como si fuera una pequeña caja de música. Entonces intervino la NASA. La NASA no se involucra solo en eventos aleatorios. Luego también lo hizo la Marina de los Estados Unidos. Alguien en lo alto de la cadena alimentaria quería saber qué era la esfera.
La historia cuenta que la familia Betts envió la esfera a la marina, que inmediatamente reconoció que estaba sucediendo algo extraño. Intentaron hacerle una fotografía, pero sus intentos fracasaron. Ni siquiera pudieron determinar de qué estaba hecho el orbe. Sometieron el artefacto a una serie de pruebas. Estas pruebas revelaron que el orbe era increíblemente poderoso. Podía soportar una presión de hasta 8.437 kilogramos por centímetro cuadrado. También lograron analizar su composición después de un tiempo. El orbe estaba hecho de acero inoxidable. Para ser más específicos, aleación de acero inoxidable número 431. Los detalles aquí son importantes, porque el 431 es un tipo de acero mecanizable con níquel agregado para aumentar la dureza. En otras palabras, no es algo que se encuentre típicamente en la naturaleza. La aleación mejora específicamente la resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en un excelente metal para construir barcos o aeronaves de aguas profundas. Bastante espeluznante, ¿verdad? La esfera de Betts estaba hecha de un material similar a algo con lo que querrías hacer una nave espacial. Luego, el Dr. James Albert Harder de la Universidad de California en Berkeley estudió el orbe e hizo algunas revelaciones aún más sorprendentes. El Dr. Harder afirmó que dentro del orbe habían dos orbes más pequeñas hechas de elementos más pesados que cualquier cosa conocida por los científicos humanos. El elemento más pesado jamás producido en un reactor atómico tiene un número atómico de 105. El elemento más pesado que se produce de forma natural en este planeta es el uranio, con un número atómico de solo 92. El material dentro de la esfera de Betts, según el Dr. Harder, tiene un número atómico superior a 140. El Dr. Harder sugirió que si alguien perforara la esfera, podría detonar con la fuerza de una bomba atómica. Nadie sabe qué pasó con el orbe o dónde está hoy. En 2012, Skeptoid publicó un informe que afirmaba que la esfera Betts era una bola de una válvula de retención que probablemente se cayó de un camión en Jacksonville. No olvides contarme tus teorías en los comentarios. Tecnología antigravedad. Se ha descubierto una posible tecnología antigravedad en Rusia. Los investigadores han encontrado pruebas de megalitos antiguos 2 o 3 veces más grandes que los megalitos más grandes conocidos en el mundo hoy en día. La escala de estos bloques es increíble, realmente increíble. Incluso se podría pensar que lo estoy inventando. Si le preguntaras a un académico convencional cuáles son los bloques tallados más impresionantes del planeta, lo más probable es que te dijera que son las piedras megalíticas de Baalbek, y en su mayoría tendría razón. Yo he hablado de Baalbek anteriormente en este canal. Baalbek era un imperio fenicio dedicado al dios Baal en la Ciudad del Sol, también conocida como Heliópolis. Los arqueólogos creen que la ciudad comenzó como una colonia romana hace unos 2000 años. Otros han sugerido que la mampostería data de mucho antes en la historia, posiblemente unos 12.000 años. Solo quedan en pie unas pocas columnas del templo original. El más pesado de todos los bloques de la zona pesa 1.650 toneladas, mide 19.5 metros de largo, 6 metros de ancho y 5.4 metros de alto. También se considera la piedra más grande que se haya extraído de una cantera. Se ha estimado que las piedras megalíticas identificadas en Rusia pesan unas 4.000 toneladas. Esto es más del doble del peso que la piedra más grande extraída de una cantera jamás encontrada. Te dije que era increíble, ¿no? El lugar en Rusia se llama Gornaya Shoria, escondida entre las montañas siberianas lejos de la civilización humana. Es un lugar donde supuestamente las brújulas funcionan mal. Aquellos que han ido en busca de los megalitos han afirmado que sus instrumentos los apuntaron misteriosamente lejos del sitio, como si intentaran protegerlo. Los científicos convencionales no están seguros de que Gornaya Shoria sea legítima. Creen que es solo una roca, pero esta es una roca de aspecto elegante. Los bloques de piedra aquí tienen superficies increíblemente planas como panqueques. Tienen ángulos rectos perfectos, esquinas agudas y todos los signos reveladores de haber sido moldeados por herramientas humanas. La primera vez que Gornaya Shoria fue fotografiada fue en 2013, gracias al explorador Georgy Sidorov, hace poco más de una década. Con tan poco tiempo para investigar, no es sorprendente que los arqueólogos sigan desconcertados. No tienen idea del origen, el propósito o los métodos de construcción de Gornaya Shoria. Las piedras de 4.000 toneladas se han apilado a casi 36.6 metros de altura en algunos lugares. Hay torres de piedras. Esta mampostería ciclópea es tan claramente antigua que intentar adivinar quién las hizo sería casi imposible. Gigantes descubiertos en Francia.
Los gigantes dominaron Francia en el pasado. Hace miles de años vivieron hombres y mujeres que eran el doble de alto que los humanos modernos, y los científicos convencionales no quieren hablar de ello. La mayor parte de las pruebas parecen haber sido destruidas. No queda nada de la conspiración de los gigantes, si es que se trata de una conspiración, salvo un puñado de recortes de periódicos de todo el mundo. Ya he hablado mucho antes de los gigantes de Norteamérica y de las distintas historias que cuentan de los grupos nativos americanos. Por ejemplo, los CTK, que eran grandes caníbales pelirrojos. Los Paiute del norte afirman haber librado una guerra contra los gigantes. Los Paiute los destruyeron por completo o los expulsaron de la región de lo que hoy es Nevada. También he hablado mucho de los artículos de periódico que detallan cadáveres de gigantes de más de 2.4 metros de altura encontrados en lugares como Kentucky y, por supuesto, en la cueva Lovelock en Nevada, donde posiblemente fueron asesinados los CTK. Pero no he hablado mucho de los gigantes franceses. En 1889, el periódico londinense Pall Mall Gazette publicó un artículo que pasó a la historia. Afirmaban que un campesino que vivía en el pequeño pueblo francés de Coutances se encontró con restos de una especie perdida. El campesino estaba cavando un hoyo en su campo cuando el suelo cedió bajo sus pies. Cayó en picada en un pozo de unos 3 metros de profundidad. No era un sumidero, sino más bien una cámara subterránea. Era básicamente una cueva con el suelo cubierto de huesos humanos parcialmente petrificados. En una cámara contigua había enormes huesos humanos que habían sido organizados en una especie de círculo de culto. Parecía el tipo de lugar en el que se esperaría que los satanistas invocaran al diablo. Los huesos eran tan enormes que los testigos oculares supusieron que debían haber pertenecido a personas que medían al menos 3.3 metros de altura. Fue un descubrimiento tan asombroso que la noticia se extendió por toda Europa. En Francia todo el mundo hablaba de ossements humains d'un taille étonnant, que significa huesos humanos de un tamaño sorprendentemente grande. Yo diría que es una descripción bastante buena. Unos meses después, en 1890, el London Globe publicó otro artículo en el que se decía que habían encontrado un conjunto diferente de huesos humanos enormes en un cementerio prehistórico de Castelnau, en el sur de Francia. Una vez más, los huesos pertenecían a alguien que medía 3.3 metros de altura. De algún modo, los restos se encontraron en una cueva. Otro descubrimiento se produjo en 1894. Esta vez un grupo de trabajadores que excavaban un embalse en Montpellier encontró cráneos humanos que empequeñecían sus propios cráneos. Eran cabezas gigantes y supuestamente fueron enviadas a la Academia de París para su inspección. Los periódicos informaron del descubrimiento de gigantes de más de 3.6 metros de altura esta vez. Luego, el rumor se apagó y desde entonces ha habido silencio radial. Muchos creen que después de la oleada inicial de descubrimientos de los restos de los gigantes, alguien con mucho poder se deshizo de las pruebas y suprimió nuevas investigaciones, y siguen ocultando la verdad hasta el día de hoy. Apertura de la tumba de Cerbero. Los científicos en Italia acaban de abrir un enorme sarcófago de una de las tumbas más misteriosas de la historia. Lo que encontraron los dejó impactados. Quizás recuerdes que hace varios meses hablé del descubrimiento de la tumba de Cerbero en Nápoles. Fue un hallazgo realmente emocionante, con imágenes increíblemente vívidas en sus paredes, figuras pintadas del guardián mestizo de 3 cabezas del inframundo llamado Cerbero. Desde que se descubrió, los arqueólogos han trabajado arduamente para intentar aprender todo lo que puedan sobre la tumba, su contenido y quién estaba enterrado en su interior. Había 2 sarcófagos en la tumba, cada uno sellado durante 2000 años. Los científicos primero probaron una técnica no invasiva utilizando una microcámara para investigar el interior de uno de los sarcófagos. Ahora han optado por la vía invasiva. Abrieron la tapa de piedra para revelar un cuerpo parcialmente momificado envuelto en un sudario de tela. Actualmente los científicos están analizando el cuerpo y el sudario para intentar aprender más. Ya han encontrado restos de pata de ganso y ajenjo que podrían haber sido utilizados para preservar el cuerpo. Están tratando de averiguar de qué tipo de hilo estaba hecho el sudario y todavía están esperando los resultados del ADN del difunto. Al parecer, el cuerpo se encontró en excelentes condiciones, aunque los científicos aún no han publicado ninguna imagen. Así que tendré que averiguar qué mostrarles aquí. Los secretos de la tumba de Cerbero todavía se están desentrañando y los actualizaré cada vez que se haga público algo nuevo. Número 10.
¿Dónde se conocieron los caballeros templarios? Los caballeros templarios tenían una misión: proteger Tierra Santa y los peregrinos europeos que deseaban viajar allí. Después de la primera cruzada en el año 1099, los ejércitos cristianos capturaron la gran ciudad de Jerusalén de los musulmanes, pero el área circundante todavía estaba controlada por musulmanes, por lo que los cristianos europeos lucharon por llegar a Jerusalén porque era extremadamente peligroso. En el año 1118, el caballero francés Hugues de Payet creó una pequeña orden militar para ayudar a los peregrinos a llegar sanos y salvos a Tierra Santa. Este era el comienzo de los caballeros templarios, que se convertirían en uno de los grupos militares más ricos y temidos de la historia humana. También fueron uno de los grupos más secretos de la historia. Los cruzados construyeron lugares de reunión subterráneos y fortalezas secretas en toda Europa. Uno de ellos está debajo de la ciudad de Acco en Israel. Un fuerte subterráneo de más de 7.76 kilómetros cuadrados es solo uno de los muchos lugares de reunión ocultos construidos por los templarios durante los siglos XII y XIII. La fortaleza subterránea de Acco probablemente se usó durante unos 200 años, hasta que los gobernantes otomanos se apoderaron de la ciudad. Luego construyeron sus propias estructuras directamente sobre la fortaleza, y solo recientemente los arqueólogos descubrieron el olvidado lugar de reunión de los templarios. Quizás uno de los lugares más impresionantes relacionados con los templarios fue el castillo de Colossi. Esta fue una vez un importante bastión de los cruzados en Chipre. De hecho, sirvió como gran comandancia para los caballeros antes de que todos fueran asesinados y exiliados. Puedes ver otras estructuras construidas por los caballeros templarios en muchos lugares de Europa, Oriente Medio y el norte de África, como la iglesia del Templo de Londres y la iglesia templaria de Veracruz en España, y la lista sigue y sigue. Número 9. La antigua Jericó. Jericó es más conocida porque se menciona en la Biblia, pero es mucho más que una ciudad bíblica. Jericó, ubicada en Cisjordania, fue la primera ciudad de la historia en tener murallas. Jericó se considera uno de los asentamientos habitados continuamente más antiguos del mundo, ocupado durante los últimos 11.000 años, desde el 9000 a.C. Los arqueólogos han descubierto evidencia de cazadores de la era mesolítica, evidencia de los descendientes de los cazadores miles de años después y los primeros restos de muros de piedra. Este fue el primer asentamiento humano que levantó muros para protegerse del mundo exterior. Al menos es el primero del que tengamos constancia. Esto en sí hace que Jericó sea uno de los lugares más místicos del mundo. En una época en que muchas personas eran nómadas o vivían en cuevas, Jericó era una ciudad mágica con altos muros, torres defensivas y alrededor de 3000 personas viviendo en su interior. El oscuro secreto de Jericó es cuánta sangre se ha derramado en sus terrenos durante los últimos miles de años. Jericó se menciona en la Biblia como la primera ciudad atacada por los israelitas. Fue completamente destruida y luego abandonada hasta alrededor del siglo IX a.C. Hubo muchas luchas y más derramamiento de sangre, y finalmente toda la ciudad fue trasladada aproximadamente 1.6 kilómetros hacia el sur y luego ocupada por romanos. En los días de los cruzados, Jericó fue trasladada una vez más 1.6 kilómetros al este a su sitio original en el Antiguo Testamento, y allí la ciudad sigue en pie. Número 8. Paititi, ciudad perdida de los incas. La ciudad de Cusco se encuentra en el corazón de la antigua civilización inca. Es desde Cusco que los turistas inician sus peregrinaciones a lugares como Machu Picchu y desde donde descienden a la selva sudamericana. Durante los últimos 100 años, los exploradores han venido a Cusco en busca de una misteriosa ciudad perdida en una tierra de calor sofocante y jungla exótica. Este lugar supuestamente se esconde en algún lugar profundo del mundo fantástico de la Amazonia peruana. Se llama la ciudad perdida de Paititi. Descubrir la ciudad perdida sería increíble por una razón principal. Mostraría que los incas vivían en lo profundo de la selva, algo que nadie creía hasta hace poco. No fue hasta 1979 que los exploradores Nicole y Herbert Cartagena descubrieron el asentamiento de Mameria, brindando la primera prueba de que los incas vivieron en el Amazonas, no solo en las montañas de los Andes. ¿Cómo sabemos siquiera que hay una ciudad inca perdida en la selva? El problema es que no lo sabemos, en realidad no. En el año 1600, el misionero español Andrés López le escribió al Vaticano que había una ciudad perdida en el Amazonas que contenía una gran cantidad de oro y se llamaba Paititi. Supuestamente era un lugar místico completamente diferente a todas las otras ciudades incas en lo alto de las montañas. Aunque los exploradores la han buscado año con año, aún permanece sin descubrir. Número 7. Antigua Bagan. La Antigua Bagan es lo más cerca que puedes estar del Shangri-La aquí en la Tierra. Es una de las mayores maravillas arquitectónicas del mundo, ubicada en un lugar en el que no ha estado mucha gente. Está en el sudeste asiático, en Birmania. Bagan no es tan popular como Angkor Wat en Camboya, pero es aún más mística. Bagan fue una vez la ciudad capital del poderoso reino pagano y el primer imperio birmano. Siguió siendo la capital desde el año 1044 hasta 1297, y ahora el lugar no es más que
fue una ruina masiva. Hay más de 2.500 monasterios, templos y estupas budistas que quedaron de cuando la ciudad había sido uno de los mejores lugares de toda Asia. Y sin embargo, eso es solo una parte de la cantidad de monumentos que había en el apogeo del reino. En el siglo XIII había más de 10.000 de estos monumentos que se aplicaban al paisaje, lo que hacía que Bagan realmente pareciera el Shangri-La brillando a la luz del sol. Para darte una idea de cuán grande es el sitio arqueológico en estos días, la mayoría de los turistas tienen que verlo desde un globo aerostático. La zona cubre aproximadamente 13 kilómetros por 8 kilómetros. Como gran parte del mundo del siglo XIII, Bagan cayó presa del imperio mongol. La invasión de los mongoles diezmó el reino pagano y la agitación política duró hasta el siglo XVI. Número 6. Misteriosas tierras bárbaras. Entre los años 43 y 410, todas las tierras al norte del muro de Adriano fueron consideradas tierras bárbaras. Para los romanos, ese era un lugar oscuro y secreto lleno de muerte, magia y terror. Simplemente no pudieron conquistar a las personas que vivían en lo que ahora es el norte de Gran Bretaña y Escocia. Los romanos intentaron apoderarse de Escocia 3 veces y cada vez fue un fracaso, pero en realidad se extendieron su territorio poco más allá del muro de Adriano y tan al norte como Moray Firth. La flota romana también navegó alrededor de Escocia para intentar tomarlos por mar, pero nada funcionó. Escocia siguió siendo uno de los únicos lugares de Europa que no fue conquistado por los romanos. Hasta el día de hoy, los estudiosos no saben por qué. ¿Eran los guerreros demasiado feroces para que los romanos pelearan? ¿Era el paisaje demasiado áspero y extraño? ¿O tal vez era demasiado caro? Cualquiera que sea la razón, Escocia permaneció para siempre como la frontera norte, una tierra que no podía ser derrotada ni siquiera por el poderoso Imperio Romano. Número 5. El sur de Egipto. Las tierras del sur de Egipto no solo están llenas de misterios, sino que guardan muchos secretos que tal vez nunca descubramos. Mucho más arriba del Nilo, lejos de las pirámides y más cerca de su origen, hay una tierra desértica que alberga algunos de los monumentos más grandes de Egipto. Toma Karnak, por ejemplo, el complejo de templos más grande de todo Egipto. Es tan grande que podías poner 10 catedrales ordinarias en su interior y todavía tendrías espacio. Es el hogar del posible templo de Amón-Ra, enormes columnas cubiertas de jeroglíficos y una historia de más de 30 faraones. Karnak fue construido, destruido, reconstruido, quemado y reconstruido nuevamente durante un periodo de aproximadamente 1500 años, e inmediatamente frente a Karnak, por una avenida que alguna vez estuvo rodeada por kilómetros de estatuas de esfinges de ambos lados, llegas al templo de Luxor, otro lugar de gran misterio. El templo de Luxor se construyó en la antigua capital de Tebas en el siglo XIII a.C. y desde entonces ha estado casi en uso continuo como lugar de culto. Se ha utilizado durante mucho tiempo como lugar de culto. Uno de los mayores secretos es que los musulmanes intentaron reutilizarlo y convertirlo en una mezquita durante la época medieval. La estructura ha cambiado tanto a lo largo de los años bajo los escombros y desechos que la puerta principal de la mezquita ahora se encuentra a la mitad de la pared. Se pueden ver frescos islámicos que cubren algunas partes de las tallas del antiguo Egipto, y si retrocedemos aún más hay pinturas descoloridas de la era cristiana primitiva pintadas sobre los jeroglíficos. Número 4. El Galdrabok de Islandia. El Galdrabok es un antiguo libro de magia de Islandia. En realidad es uno de los documentos más importantes de la era medieval de Islandia y da una idea de una tierra lejana donde las prácticas ocultas eran la norma. Cuando se escribió el Galdrabok, Islandia estaba pasando por una reforma y en ese momento toda la nación estaba atrapada por tradiciones mágicas. Según Stephen Flowers, quien tradujo el libro al inglés en 1989, hay muchos detalles realmente importantes dentro del manuscrito. Él dice que es el único libro arcaico que entra en detalles sobre los dioses germánicos, las prácticas mágicas, la cosmología y la astrología. Islandia era muy diferente del resto de Europa, probablemente porque eran una isla. A medida que el cristianismo se extendió y todos comenzaron a ser gobernados por la Iglesia Católica, pudieron mantener sus tradiciones por más tiempo. Estaban orgullosos de sus raíces nórdicas y eran significativamente más difíciles de manejar que el resto de Europa. Además, vivían en una tierra supuestamente poblada por hadas y otras criaturas, donde los volcanes estallaban con frecuencia y llenaban el cielo de fuego. El Galdrabok entra en detalles sobre hechizos intencionales, hechizos mágicamente motivados, fórmulas protectoras, hechizos para atraer la buena fortuna, formas agresivas de magia que podrían lastimar a personas y todo lo demás que se te ocurra. Número 3. El Duk Duk. El Duk Duk es una sociedad secreta de una tierra lejana. Son un subconjunto de personas de la cultura tradicional de Tolai, en el área de Nueva Bretaña. Viven en la isla más grande del archipiélago de Bismarck, frente a la costa de la isla de Nueva Guinea. Al igual que los antiguos islandeses, los Duk Duk viven en un mundo de magia. Su magia es bastante diferente. Solo los hombres pueden formar parte de la sociedad Duk Duk, que es muy respetable y reservada para el resto de los Tolai. Trabajan con espíritus, realizan danzas
rituales y no pueden ser vistos por mujeres o niños. En realidad solo pueden mirarse entre sí y los hombres de la tribu pueden ver sus actuaciones. Por lo general usan máscaras para invocar al espíritu femenino o masculino, junto con enormes capas de hojas tupidas. Los rituales eran tan secretos y sus festivales tan celosamente guardados que hasta hace poco a los extraños solo se les permitía mirar si accedían a que los mataran después. Ah, sí, y los tuk-tuk solo aparecen en la luna llena. Durante siglos fueron considerados los portadores de la justicia, estaban involucrados en todos los asuntos tribales y eran los que a menudo ejecutaban a las personas, llevaban a cabo castigos, vestidos con sus máscaras y capas tradicionales, quemando las casas de personas y a veces incluso masacrándolas. Ahora, en el siglo XXI, los tuk-tuk de Nueva Guinea casi han desaparecido. Todavía hacen bailes, pero sobre todo como atracción turística y para mantener vivas al menos algunas de las tradiciones. Número 2. Hadas de Irlanda. Fuera de las principales ciudades y pueblos más grandes, Irlanda sigue siendo una tierra de folclore y misticismo. De hecho, todavía hay 5 lugares antiguos de Irlanda donde supuestamente puedes ver hadas o duendes moviéndose de un reino a otro. En la tradición irlandesa, las hadas eran conocidas como personitas que vivían en el bosque subterráneo o en un mundo paralelo. Las hadas rara vez se dejan ver por la gente común, pero a menudo causan travesuras. Tu suerte y tu salud podían verse directamente afectadas por las hadas, así que no querías enojarlas. Por supuesto, los mitos locales no son tan frecuentes en la sociedad como solían ser, pero el folclore irlandés sigue siendo una gran parte de la cultura. Toma Green and Daylish, por ejemplo, un fuerte circular preservado o un fuerte de hadas de Donegal. Hubo una vez alrededor de 60.000 de estos fuertes circulares, pero ahora quedan muy pocos y aún menos permanecen en pie. Este se remonta a hace unos 2000 años. Fue utilizado por el clan O'Neill entre los siglos V y XII y ahora es conocido como un punto de acceso para sucesos sobrenaturales. La gente todavía viene a este lugar para comunicarse con las hadas. Número 1. Sociedad secreta de Pompeya. Hace poco menos de 2000 años, Pompeya debe haber sido un lugar extraordinariamente extraño y misterioso para contemplar. Después de que el monte Vesubio hizo erupción en el año 79 y Pompeya quedó cubierta de cenizas, había sido una zona prohibida durante siglos. La gente habría tenido miedo de acercarse a Pompeya ya que habría sido un lugar muerto con humanos que alguna vez vivieron allí transformados en estatuas como si hubieran metido en un concurso de miradas con Medusa. Pero antes de que Pompeya se convirtiera en el lugar más embrujado de Europa, era una ciudad totalmente normal. Los científicos incluso descubrieron recientemente la logia de su sociedad secreta. La sociedad secreta era un grupo de especialistas en ingeniería llamados agrimensores. Usaron herramientas de medición extremadamente sofisticadas como parte de su oficio, un secreto que estaba bien guardado y las hizo extremadamente importantes. Celebraron reuniones en una estructura llamada Casa de Orión. Según los investigadores de The Great Pompeii Project, una iniciativa para restaurar la ciudad antigua, encontraron imágenes de las herramientas especiales de la sociedad en el suelo, específicamente una herramienta llamada groma, que se desarrolló originalmente en Egipto y luego fue usada por los agrimensores griegos y romanos. Estos agrimensores probablemente operaban desde la Casa de Orión como una versión primitiva de los masones, mantuvieron sagrados sus principios de medición y salvaguardaron el conocimiento de los constructores desde hace milenios. Literalmente tenían el poder de hacer o deshacer una ciudad. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu tierra misteriosa favorita de la historia antigua? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.